Señor, gracias, amado, porque nos das la cartografía, el plan de guerra, para que podamos ser guerreros como tú. No solamente que, Señor, reciben la guerra, los embates de los infiernos, como dice tu palabra, que el reino de los cielos sufre violencias, sino aprender hoy de ti a tener victoria aplastante sobre el enemigo sobre el cual tú ya venciste. Y por medio tuyo ya somos más que vencedores. Por eso, ayúdanos a velar y a mirar a través, Señor, de tus hechos y tus enseñanzas. Porque no hay atajos en este asunto tampoco. Y queremos correr esta carrera y pelear esta batalla de tal manera que la ganemos día a día, capítulo a capítulo, instancia a instancia y etapa a etapa. Y más aún en esta etapa final, Señor, donde sabemos que todo está ganado y que la gloria mayor nos está esperando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que pueden estar de pie, leemos Efesios capítulo 6 y versículo 12, entonces en adelante, y así dice: amantísimo Cristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, decía el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hasta acá la lectura. Amado, gracias te damos, te tributamos honor y gloria, y vos, Señor, descargá aluvión de gracia, de amor, de unción, de poder, de autoridad y de enojo del cielo. Ira santa, Dios, aleluya, sobre tu iglesia, para que no estemos pasivos, sino que seamos guerreros y luchadores de una victoria que ya fue ganada en la cruz del Calvario. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Qué lindo que Dios nos lleve a su plano, ¿no? Que Dios nos deje mirar hacia donde Él está queriendo que miremos. A veces como que no nos gusta mirar para lados feos, ¿no? Somos generalmente eso de una mirada bastante selecta. Generalmente, bueno, como decíamos ayer en la palabra, Dios nos hablaba ayer a través del libro de Isaías, capítulo 5. También nos habló en estos días en el libro de Habacuc. Y muchas cosas nos estaba enseñando en cuanto a esa selectividad que nosotros a veces hacemos involuntaria o inconscientemente. Y lo que no tenemos entonces que dejar por fuera una realidad que es aplastante si la dejamos que nos aplaste, la realidad espiritual de las tinieblas, ¿no? Algo que no está ahí en forma ficticia nada más, sino que es una realidad pesante, una realidad que pesa y creo que está pesando más que antes, más que nunca. Nosotros que tenemos ya algún tránsito de unos kilómetros y leguas, como dice el paisano hecha, en las cosas de Dios, uno dice, pero qué tremendo, ¿no? El tiempo que se está viviendo, ¿no? En cuanto al enemigo, su furia, su enojo, sus levantamientos, pero a la vez, sobre todo, no estamos alimentándonos de eso nosotros, sino que nos alimentamos de la fe que nos dice que es un tiempo de gloria. Si no, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de los hechos poderosos aumentados también, y cuanto muchísimo más del reino de los cielos. Pero el reino de las tinieblas, que es un imitador, también trata el diablo de pegar sus últimos coletazos. Ahora es importante que entendamos un poco todo esto, ¿no? Porque no nos hagamos ideas falsas, no nos acopiemos de enseñanzas que quizás no puedan ser tan vigentes como siempre solo va a ser la Biblia, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios es la que permanece. Así que más allá de dichos o entredichos, ¿no? De idas y venidas, porque cuando fue el domingo, ¿no? Que estuvimos hablando de algo como Dios apunta con su palabra el corazón,
Este es el pacto testificado por el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10, pero también luego eso sube a la mente, ¿no? Y por años estábamos escuchando lo inverso a eso, ¿no? Que bueno, que lo que llega a tu mente baja a tu corazón. No, Dios te quiere llenar tu corazón de la palabra de Él. De una palabra iluminadora, una palabra resplandeciente en medio de las tinieblas. Como se decía el miércoles también, que Dios estuvo hablando allí en Playa Pascual sobre el tema guerra espiritual. Y la verdad, hay cosas que tenerlas así como verdades iniciales y vigentes, y entenderlas en sus dichos propiamente, literalmente hablando, para que no nos sorprenda luego, como por ahí también dice, el fuego de la prueba que nos haya sobrevenido, porque no solamente tenemos pruebas por acá, por allá y por lo otro, sino que también tenemos pruebas en lo que es la guerra espiritual. ¿Viste cuando se cierran los cielos, cuando uno dice, parece que hay un manto, un telón negro, y dice, ¿y hasta cuándo? No, bueno, va a haber aún hasta cuándo. Mirá que esto no es para siempre. Yo hablaba con alguien ayer y le decía, no, mirá que las cosas duran lo que tienen que durar y luego pasa, hemos pasado por estas situaciones, si es que estás pasando por un momento de prueba, de batalla espiritual, pero eso todo termina. Todo tiene un principio y un fin. Lo único que no tiene principio y fin es la eternidad. Pero las cuestiones de la batalla espiritual es una realidad que de repente se agiganta, se te apersona, como que te quiere embargar, que te quiere apremiar, que te quiere achicar, que te quiere derribar, que te quiere desanimar, que te quiere remover, que te quiere sacar de la iglesia. Pero la verdad es que el día malo, adelantándome un poquito, versículo 13, el día malo va a terminar. De repente se te cierran los cielos, se te viene el enemigo y vos tenés que entender qué es lo que está pasando. No, porque a veces nos hacemos nosotros nuestras propias ideas, ¿no? Como yo te decía recién. Pero hay que ir a lo literario. Y acá se está hablando, bajá tu mirada si querés, hoy no tenemos pantalla, sí tenemos, pero no tenemos la lectura, los pasajes. Entonces mirá en tu Biblia, lo que tenemos, ¿qué es? Versículo 12. Y estamos clavados en lucha. A veces decimos, bueno, no sé, como que tuviéramos un ring de boxeo. Yo por lo menos no veo eso en la Escritura, llevándonos un ejemplo que sí, que el enemigo puede golpearte, te puede golpear. Y vos que le podés golpear también. Pero acá no es lo que nos está enseñando. Acá nos está enseñando como que hay una lucha. Como que hay un forcejeo, quiere decir eso. Pensá en dos luchadores. No son dos boxeadores. Son dos que están luchando, ejerciendo cada uno fuerza contraria contra el otro. ¿Qué es lo que está el diablo tratando de hacerte entonces, empujándote para que retrocedas o hacerte ladear o caerte para un costado o para el otro? Y el primero que tire en la lona al otro es el ganador. Y es a pura fuerza. Es a puro esfuerzo. Y si se habla de lucha, se habla de un cuerpo a cuerpo. Así que no te tiene que sorprender que por momentos como que sintieras eso que está, no lo ves, pero está. Y en ese momento, hermano, se hace más vigente que nunca lo que hoy estamos tratando, versículo 18, que es la oración de guerra. Hay diferentes tipos de oraciones, ya las hemos venido razonando, entendiéndolas, explicándolas. Pero también, y vaya que centralmente está esta oración, una oración entonces que tiene que existir en un momento de lucha espiritual, porque no es todo un asunto de suertes o realidades, o que no sé, un contagio generalizado y entonces no sé qué es lo que está pasando. Sí tenés que saber lo que está pasando porque hay una declaración enfática y textual y visible en la Escritura que se te tiene que hacer visible entre los ojos de la fe, que tenés lucha espiritual. Tenés un adversario que se llama Satanás y que está muy bien organizado. Porque el diablo sabe que un reino dividido no puede prevalecer. ¿Se acuerdan cuando le vieron a enfocar a Jesús como diciéndole que él era Belcebú y lo que él hacía era por la autoridad del diablo? Qué locura, ¿no? Y el Señor desprendió algo ahí que el diablo mismo lo sabe porque él conoce la Escritura y él no va a ir contra él mismo y sus intereses. Ahí fue que Jesús dijo, bueno, un reino dividido no prevalece, así que no puede el diablo echar fuera al diablo, ¿no? Cuando le dijeron que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. El diablo bien sabe, y él es muy desordenado, es muy caótico, es muy desprolijo, es muy de acechanzas y de poner todo de cabeza, pero él tiene bien organizado su reino.
Porque él sabe que él mismo está regido por los principios espirituales de Dios. Y aún el reino de las tinieblas está bajo el régimen de Dios. De hecho, Jesús es la cabeza de todo principado, no solamente de la iglesia. Y entonces el diablo sabe que se tiene que organizar, y vos tenés que saber que él está organizado y cómo está organizado para saberle por dónde le podés entrar y cómo le tenés que entrar y cómo es que él se organiza. Por eso la revelación, la placa radioactiva, ¿no? Radiográfica, en verdad, de ese mundo espiritual invisible, pero que Dios nos lo deja ver con toda claridad, está acá en el versículo 12, en Efesios 6, donde dice, bueno, lo que ya dijimos, que tenemos lucha, estamos en un cuerpo a cuerpo, estamos hasta a veces transpirados en el cuerpo espiritual y hasta con gotas como que de sangre, ¿no? Así como Jesús en Getsemaní, fue tal la lucha que él tuvo, ¿no? Y vaya lucha que tuvo después en el Calvario, y cómo él estaba ahí enclavado en la cruz y no se podía despegar de ahí, porque era el plan de Dios que no se bajara de la cruz. Así que cuando, viste como en el Calvario, que en el mediodía se hizo como la noche, se puso todo oscuro al mediodía, el diablo te va a gritar como le gritaron a Jesús: bajate de la cruz, deja la iglesia, deja las cosas de Dios. Cuando ves todo oscuro, cuando ves el manto negro, cuando ves el telón negro, cuando ves ese poncho negro que el diablo parece que le pone a todos y a todo y oscurece todo, pero ese momento de aferrarse a la cruz, en el sentido, acá me quedo y me mantengo en los designios de Dios y no me dejo mover fácilmente y hago lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 18, tenemos que orar, entendiendo que la oración es ese forcejeo, esa fuerza no contraria, esa es la que recibimos de parte del enemigo, esa fuerza de impulso, de embate, y dice que Dios ordenó nuestras fuerzas y son las fuerzas del búfalo. A mí siempre me encantó ese pasaje, siempre me lo agarré para mí. Y siempre me sentí eso, así de nada y flaco y todo eso que uno no es en lo físico, pero uno espiritualmente se tiene que sentir lo que uno es en Dios. Tenemos las fuerzas de los siglos. La misma fuerza que ejerció en Cristo y que ejerció Jesús en el Calvario, la misma fuerza que hoy hay en Cristo a través nuestro, para luchar en ese cuerpo a cuerpo. Entendiendo, como te empezaba a decir, que hay una organización, que ellos plantean organización y el diablo, así como diríamos, así capaz que es exagerarle la nota para de quien estamos hablando, pero bueno, como que él fuera la cabeza de ese mundo espiritual, pero no llega ni a cabeza, porque cuando se habla de él en la Escritura dice, es el príncipe de las tinieblas, ¿viste? No llega a un grado alto en realidad, príncipe de las tinieblas, nada más. Pero Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gritamos amén. Y él, igual, ahí como que tratando de organizar sus huestes, bueno, habla de que hay, ¿dónde estamos? Versículo 12, bueno, que tenemos lucha, y tenemos lucha, bueno, ahí viene ese orden, ¿no? Tenemos lucha contra principados, ahí es el galardón más alto, después del diablo. Contra principados, príncipes de las tinieblas, como que hay un escalafón, ¿no? de autoridad y de mando, ¿no? Como que hay principados regionales, nacionales, algo más general, más grande de lo que vamos a ver ahora, cuando no solo habla de principados, sino que habla de potestades. Eso ya es más regional, más jurisdiccional. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender cuando, como en este caso, nos ha movido Dios, en realidad a donde siempre pertenecimos y nunca dejamos de pertenecer, y es al centro, ¿no? Así como Dios nos llamó allí en el comienzo de la Iglesia Aliento del Cielo, al 18 de julio, Dios nos ha devuelto a esta jurisdicción, a esta región. Y acá, bueno, hay potestades. Y también tenés que entenderlo así, para lo tuyo y los tuyos. Y no solo los tan tuyos, sino los de la vereda de enfrente, ¿no? Si estás casado, no solamente tu familia, tus parientes, sino los parientes de, ¿no? Cuando hay en ese aspecto también hay regiones, hay como principados, hay como características espirituales que vos que tenés que entenderlas delineadamente, como los está delineando acá, para que tu guerra contra lo que tengas que guerrear en un aspecto jurisdiccional, de una manera, más regiones, más barrios o ciudades o familiares y parentales como sea, pero de esa manera como Dios te la está revelando para que vos te organices,
para que vos entiendas cómo tenés que vencer en la oración. Yo me acuerdo, y a modo de ejemplo te lo comento, yo decía el miércoles en la iglesia de Playa de Pascual, yo tengo cierta formación del lado del ministerio de Carlos Anacondia, en la parte de liberación. No porque lo hubiera querido ni lo hubiera buscado, es que Dios me lo embocó así, ¿no? Como diciendo, no sabés ni para qué ni para cuándo, pero tomalo, ¿no? Porque yo era un joven recién venido de Estados Unidos, era muy poquito lo que yo entendía y sabía de las cosas de Dios. Estábamos bastante recién casados con mi señora, recién llegados, como te digo, acá a Uruguay, y recién entrados en las cosas de Dios. Nos habíamos bautizado en Nueva York y ya volamos de Nueva York para Montevideo. Y a los poquitos meses viene la campaña de Carlos Anacondia, ya nos estábamos congregando, bueno, se convocó en la iglesia y yo obviamente ya estaba con ese anhelo de seguir, y no solo seguir, sino servir a Dios. Y ahí me apunté de camillero y ahí recibimos instrucciones muy interesantes, ¿no? Lo que es el tema demoniología, lo que es el tema de la liberación. Vaya que interesante, ¿no? Es un ministerio preponderante, ¿no? En los tiempos, en las épocas contemporáneas, como es el ministerio de Carlos Anacondia, y nos enseñaban el tema de liberación. Eso fue tan real y tan fehaciente en mi caso, que después se fue Carlos Anacondia y el pastor nos juntó a mí con 2 personas más y éramos la junta, diríamos así, de liberación de la iglesia. Había un endemoniado y nos mandaban a nosotros 3. Y siempre nos habían enseñado que en temas jurisdiccionales y de rango, cuando enfrentás gente endemoniada, pero en esos escalafones grandes, no, que es un demonito nomás, sale el bichito y ya está, y ya quedó libre. No estamos hablando que, por ejemplo, quedamos a cargo de seguir con una liberación que no se completó ni siquiera en la campaña, la carpa de Carlos Anacondia. Y eso quedó como un legado, como un deber a terminar. Y ahí íbamos semanalmente a esa mujer que estaba plagadísima de demonios, y nos habían enseñado que hay que empezar con los demonios de menor rango, con los más débiles, hasta llegar al cabeza, diríamos así, del que está ahí adentro. Y bueno, eso llevó ese tiempo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que aplicar la mira espiritual entonces, y por eso Dios nos está hablando de rangos, nos está hablando de jurisdicciones, nos está hablando de principados, de potestades, nos está hablando de gobernadores. Gobernador es alguien que rige y ejerce autoridad. Y eso, todo esto que estamos hablando, nosotros generalmente lo aplicamos solo, allá en el mundo invisible espiritual, demonio para acá, demonio para allá. Pero los demonios, así como el reino de Dios y de la luz, tiene sus instrumentos, el diablo tiene los suyos también, en el plano humano. ¿Me va siguiendo, no? De hecho, el miércoles, cuando hablamos en Playa Pascual de Guerra Espiritual también, nos íbamos a San Juan, capítulo 8, donde en un momento Jesús le habla a gente muy bien caratulada, ¿no? De aspecto religioso, eran los religiosos, los fariseos de aquellos días, y el Señor le dice: ustedes son hijos de vuestro padre. Y ellos dijeron: claro, somos hijos de Abraham, bla, bla, bla. Y más adelante les aclaran: no, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y hacen los deseos y la voluntad de vuestro padre. Le habla a gente que estaba bajo gobernadores, Efesios 6:12, del mundo espiritual, que estaban ellos haciendo tareas y servicios, capaz no, sin el capaz, no se daban cuenta, no sabían, eran del voluntariado, pero eran inconscientes de lo que ellos realmente estaban siendo y haciendo y para quién. Ahora, claro, también hay gente en nuestro plano humanos que sí saben que están sirviendo al diablo, que sí saben, se consagraron a los demonios y lo hicieron vehemente y voluntariamente. Y eso entonces se aplica en este otro plano, donde entonces rige toda esta realidad bélica de guerra, y todo esto te lo aporto para lo que es tu oración. Porque a veces vos lo ves personificado, ¿no? Lo ves como lo vio Jesús en los fariseos, ves gente y decís y te la agarras con ese, o con el otro, con quien sea. Pero tu guerra, tu batalla, no es contra carne ni sangre, sino el que le está gobernando a ese, al que te está haciendo la vida imposible. Yo no te digo que todos demonios, porque hay maldad que es pura maldad humana y de plano y ya está. Pero también está esta otra parte de la realidad a tener en cuenta para el momento de orar, porque esto se rige y se libera
como dice el versículo 18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay entonces principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. Y esos son los demonios, los soldados rasos, ¿sí? Esas cantidades de huestes, en este caso de demonios. Y vamos a ver, y yo les invito a ir a la segunda carta de Corintios. ¿Me van siguiendo? Busquen ahí en su Biblia, segunda carta de Corintios, capítulo 10, para ver, cómo se organizan, ya lo vimos, Efesios 6. Para ver qué es lo que ellos hacen, contra quiénes, de qué manera organizados están, pero qué es lo que hacen. Formativamente, digamos, cómo se organiza, qué arman, de qué manera es la estrategia para poder entonces enfocar bien, ¿sí? Nuestras saetas, ¿no? Nuestros empujes de autoridad y saber dar en el blanco debidamente. Y para eso nos aclara en este aspecto segunda carta de los Corintios, capítulo 10. Y dice por ahí, que hoy no tenemos la pantalla, pero se está hablando, yo se los voy a leer entonces. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando, sigue escuchando, dice, argumentos y toda altivez. Así que nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los demonios, las potestades, los gobernadores? ¿Qué hacen los principados? ¿Qué hacen las potestades? Levantan, ¿dónde estamos ahí? Versículo 4, fortalezas. ¿Viste cuando levantan una fortificación, algo que vos decís, esto no está fácil? Esto como que está costando un poquito más. Y es a veces lo que sucede, ¿no? Porque a veces esperamos que los resultados sean otros y en otro tiempo, ¿no? De otra manera y más fáciles y más rápidos. Pero a veces lo que se está es delante de una fortaleza, una fortificación. Una fortaleza y una fortificación vos no la derribás así nomás. Ni con 1, ni con 2, ni con 10, ni con 20 misiles capaz. Capaz que tenés que ir minando eso, paulatina y progresivamente, hasta que se derriba la fortaleza. Ejemplo, Jericó. ¿Podemos verlo como una fortaleza espiritual? Podemos verlo. ¿Cómo se batalló contra eso? A través de la oración. ¿Por qué lo dice, pastor? No estuvimos dando la oración de alabanza, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la oración de alabanza. Y la aplicamos como oración de guerra también, porque dice que Pablo y Silas se pusieron a cantar en la cárcel, estaban encadenados, estaban en prisión, tipo espiritual, se puede decir también. Ellos se ponen a alabar a Dios. Se ponen entonces a hablar, a orar a Dios a través de la oración alabanza. Y dice que vino un terremoto y se sacudieron las prisiones, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de ellos y la de todos. Y cuando hablamos de Jericó, entonces vemos cómo ellos eran una fortaleza espiritual y no de primeras ni el primer día. Le dieron una vuelta alrededor el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y en el séptimo día dan 7 vueltas. Y ahí recién viene esa conmoción anhelada, buscada, en forma progresiva y persistente, hasta que entonces de esa manera la fortaleza se vio debilitada. Y hablamos de parte de quién, de parte de Dios. ¿Y Dios por qué no hace las cosas así de fáciles? Porque a veces nos quiere enseñar un poquito el sudor de nuestra frente en este aspecto también, ¿no? Así como le dijo a Adán y a Eva, será el fruto de la tierra, el fruto que vos estás queriendo, pero será con el sudor de tu frente. A veces lo que no se quiere es sudar, ¿no? En esto, en persistir, día tras día, vuelta a vuelta, oración a oración. Pero cuando te quieras acordar, aunque el diablo levantó una fortaleza, se cae y se hace añicos. ¿Y qué vas a poder? Pasar hacia el otro lado. Vas a poder tomar. En ese caso no pudieron tomar el botín. Era anatema, no podían tocar nada. Pero hoy el botín se llama almas. Hoy el botín se llama relaciones arregladas. Hoy el botín se llama una sanidad. Porque no son todas las enfermedades, problemas sanitarios. Hay espíritus
de enfermedad también. Entonces, eso tenemos que entenderlo. A veces son fortalezas, ¿no? Bueno, viste que hay personas que vienen generacionalmente repitiendo enfermedades. Son maldiciones. Son cosas copiadas, copia y pego, de una generación a otra. Así como los brujos se reproducen en sus descendientes. Porque la abuela, porque la mamá y todo, y ahí fue descendientemente en la línea del tiempo hasta que esa fortaleza se rompe. ¿Qué hace el diablo y los demonios y toda su organización? Levantan fortalezas. ¿Qué más? ¿Qué más levantan? Y ahí, como hablamos hoy, en el plano no solamente espiritual, sino en el plano también letal, diríamos así, en el mundo donde eso se personaliza, entonces lo espiritual, demoníaco a través de las personas. ¿Qué levantan? Además de esa fortificación a veces que parecen que no fuesen porque no se ven, pero son reales en lo espiritual. Pero ¿qué es lo que hay muchas veces en lo visible, palpable, que llega a nuestra sensibilidad en el plano humano? Otra cosa que hacen los demonios, versículo 5, donde estamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, levanta no solamente fortalezas, sino argumentos. ¿Qué le pasa a la gente, no? Que uno dice, pero ¿por qué tiene la cabeza así? ¿Por qué están con su cabeza inclinada y con esa tendencia perjudicial y contraria a las cosas de Dios? Son argumentos, son dardos de fuego que el enemigo enclavó en las mentes, argumentos contra Dios. Sí, porque uno dice, viendo, ¿no?, los medios, viendo, no sé, cualquier cosa, una película, una ficción, hay como un espíritu antidios, ¿no? Anticristo. Y uno dice, pero realmente está todo envenenado y enclavado por ese mundo espiritual que trabaja de esta manera también, poniendo en la gente argumentos que son nocivos, argumentos que son contrarios, argumentos que separan familias, argumentos que ponen peleas y que mantienen el odio vivo. Esos argumentos muchas veces son de raíces espirituales y también se derriban con oración, como también ellos, los demonios, me van siguiendo, ¿no? Segunda de Corintios 10, versículo 5, levantan no solo argumentos, sino altiveces. Todo ese menosprecio, estos locos, eso que te tocó ahora, ¿qué te pasó? Que andás con la Biblia, que le vas a la iglesia, que te la pasás leyendo, que te pasás hablando de Cristo. Altivez, ¿no? Manera despectiva. Manera que es parte de esa batalla espiritual que a veces la llevamos a un plano netamente solamente humano, pero no, porque eso también viene y es inflado por los mismos infiernos, ¿no? Como nos decía también la palabra, como te vengo comentando el miércoles, que en Playa Pascual tenía que ver con guerra espiritual, hablando de la lengua, inflamada por los mismos infiernos, dice, es un fuego la lengua. ¿Y de dónde se prende ese fuego? Dice en el libro de Santiago, capítulo 3, dice, es inflamada por el infierno mismo. Y ahí estás como Jesús delante de Pedro, ¿no? ¿Qué le pasó a la lengua de Pedro? Se le inflamó con el fuego del mismo infierno y le habló de parte de Satanás. Y le dijo a Jesús lo que no tenía que haberle dicho. Pero no se lo estaba diciendo Pedro, se lo estaba diciendo el mundo espiritual. Y le dijo así, lisa y llanamente, abierta y francamente, le dijo, apártate de mí, Satanás. En la cara de Pedro le dijo eso. Porque ahí se levantaba un argumento, ahí se levantaba con altivez. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Déme un minutito más, a ver si podemos redondear esto que ahora viene ahora, que es súper importante. Porque todo esto como que infla y el aspecto se hace tan grande como en verdad lo es. En el mundo espiritual, todo esto que es tan longevo, que lleva tantos años y que viene destrozando y embatiendo a muchas generaciones, y que nuestra generación no es la excepción, todo lo contrario, es las generaciones finales donde realmente la maldad se está aumentando, pero está sobreabundando la gracia. ¿Qué es lo que tenemos que entender de nuestro lado ahora? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 3, donde estamos, segunda carta de Corintios, capítulo 10. ¿Qué tenemos que? ¿Quedarnos brazos cruzados? No, dice, tenemos que militar. ¿Y qué es militar? Tenemos que enrolarnos y ser soldados de guerra en esto. Hay que militar, hay que ser milicia de Dios. Somos militantes en Dios. Somos gente que no estamos de brazos cruzados, somos guerreros. Nosotros tenemos varias
fases, diríamos así, ¿no? Somos personas que tenemos esa parte espiritual de adoradores, tenemos esa parte de visión que es como cara de águila, como dice, hablando de los querubines, pero también tenemos que tener cara de león. Tenemos que ser estos guerreros. Habla de entonces de militar, habla de entonces de ser soldados, pero soldados no de cuartel, soldados de campo de guerra, soldados de batalla, soldados que hacen la guerra, soldados que militan en contra de estos demonios que levantan fortalezas, que levantan argumentos, que levantan la gente en la altivez y la separa y la aleja de las cosas de Dios, que rompe familias, matrimonios, relación entre padres e hijos y viceversa. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Lamentarnos, arrinconarnos, dejarnos, darnos por vencidos. No, tenemos que militar, porque decía él, nosotros andamos en la carne, en cuerpo humano, quiere decir eso, pero militamos, militamos. ¿Qué más? También reconoce que hay armas, y armas que en Dios, que en esta milicia, que es la iglesia es el conjunto de militantes, de soldados, esa es la milicia, es la iglesia a la cual hay que pertenecer para ser poderosos y victoriosos. Dice que hay armas en nuestra milicia que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tremendo. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza, de muros, de Jericó, de argumentos, de altivez, de trancarrudas y de tantas cosas que se te imponen como un régimen, como un gobierno, como un principado, como un algo invisible, pero que ahí está plantado y no te deja pasar más allá. Pero por eso, y ahora volviendo y ya terminando, a Efesios 6 donde estábamos, versículo 18, por eso es que dice, bueno, primero como decíamos hoy, sepamos y sabelo vos también que un día todo va a acabar, no va a ser siempre este cuarto de hora que capaz que te está tocando vivir de guerra, pero cuando termine tenés que estar firme. Y para que termine y que además termines en victoria y no en derrota, como terminan muchos en la lona, ¿no? En la lucha que hablamos hoy cuerpo a cuerpo con todo esto, hay que orar. Y hay que orar en todo tiempo y con este tipo de oración especialmente, ¿no? Por eso la amplía, pero a la vez la especifica, ¿no? Cuando dice orando en todo tiempo, pero ¿de qué está hablando? De guerra espiritual. Entonces oramos una oración de guerra espiritual que se ora con entendimiento, pero también dice en el espíritu. En el espíritu. Porque si hemos de orar como conviene no sabemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos toma, viste, que te enciende, que te pone como loco, ¿no? Como te dice, ¿qué le pasa a este, no? Pero bueno, los que parecían locos y borrachos eran los que estaban en realidad llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, hay que dejarse llevar en ese fuego, sí, no alucinante, sino real, en ese celo de Dios en contra del enemigo, sí, orando en todo tiempo, en el Espíritu también, velando en eso, vuelta a vuelta, Jericó, día a día. Y no soltando, porque a Jericó le costó 7 días al pueblo de Dios. Y a veces te va a costar no sé cuánto tiempo. Eso que Dios te quiere dar en victoria. Eso que está de Dios para que lo obtengas. Pero no va a ser así de fácil. No va a ser sin la entrega vehemente, en perseverancia y súplica. Pero no solo en todo esto que hablamos, guerra espiritual por nosotros mismos y nada más. Porque el mundo no termina en la punta de nuestra nariz. ¿Y dónde continúa? Aparte de en uno mismo y nuestras cosas, nuestra familia. Dice por todos los santos. Hay que orar por los hermanos. Hay que orar por los que están débiles. Hay que orar por los que están siendo atacados. Orando, dice, por todos los santos. Pero hay un apartado especial, ¿sí? Por los líderes. Porque somos el frente inicial y principal de batalla contra el cual se levanta el enemigo. Porque dice, el Señor mismo dice, hablando de Él mismo, dice, herirá al pastor y que el rebaño se va a dispersar. Entonces tenemos que orar para que nuestros líderes, nosotros como pastores estemos fuertes, así como Moisés, que se le bajaban los brazos, pero había uno de cada lado que se levantaban. ¿Para qué? Para que en medio de un tiempo de guerra, ¿qué es lo que nos debe faltar? La palabra. Porque la palabra, hermano, es el instrumento de victoria, ¿no? Porque es la espada del Espíritu. Y esa espada triunfante, ¿de qué manera triunfa también, no? Cuando es predicada. ¿Sabes lo que está pasando acá ahora? Acá y a la distancia, con lo tuyo y con lo mío. En la espada de fuego de Dios se está moviendo por todas partes. Está Dios rompiendo ataduras. Por eso hay que orar, como decía el apóstol Pablo, y por mí, decía él.
al fin de que cuando abra la boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. En un tiempo de opresión, capaz que de guerra, que de principados, que de gobernadores, que de huestes, que de todo eso que venimos hablando, pero como ni cosquilla el apóstol Pablo, imparable el hombre. Estaba aún en la cárcel, pero como que no estuviera prisionero. Era un hombre entero, en momentos donde los infiernos se le plantaban adelante, pero este era el que decía, yo sé a quién le he creído. Entonces, cuando esta gente, como te decía en el caso, y ahora sí termino, de Pablo y Silas, ¿sí? En un momento final, ¿no? Estos ya están al amanecer, los condenan, los matarían, qué sé yo. Era lo que esperaban sus enemigos, y no solamente los humanos, los espirituales, pero ellos estaban holgados, confiados en Dios, pero haciendo guerra espiritual, en oración de alabanza, como te dije, y bueno, como dice acá, con toda oración, en el espíritu, y cuando te querés acordar, el día malo, mirá qué cortito, se puede transformar en un momento de guerra. Un día, dice, un día malo, algo breve por lo menos. Dios abrevia los tiempos con tal de darte la victoria lo antes posible, ¿sí? Entonces el día malo pasó. ¿Y cómo los encontró ese momento final, momento de prueba y de guerra espiritual contra todo lo que ya dijimos? Los encontró firmes. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Darte firmeza, y por eso hace oración de guerra. Porque tu oración tiene poder, tiene autoridad. Porque tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el cual revierte toda situación y transforma toda tormenta en paz y en bonanza, para llegar al otro lado con la barca. Siempre que esté Jesús, vas a llegar, y porque está Jesús, se te va a levantar el otro, pero hay que reprender el nombre de Jesús, y Él te allana el camino, y vas a atravesar, y a caminar, y a lograr, y a conquistar. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.